Hola, muy buenas. En este apartado aprenderemos la física aplicada en la imagen por el diagnóstico, pues es muy importante para entender los diferentes tipos de imagen por el diagnóstico. En él veremos desde los átomos hasta las ondas electromagnéticas. Comenzamos entonces explicando el átomo. Puede que ya sepáis que el átomo tiene tres subpartículas: los protones, los neutrones y los electrones. En la parte central del átomo, en el núcleo, es donde están los protones, estos con carga positiva, y se concentra el 99,9% de su masa total. Este núcleo también está formado por los neutrones, que estos no poseen carga eléctrica, son neutros. Y en la corteza tenemos los electrones, estos con carga eléctrica negativa. Las características del átomo son que son neutros eléctricamente porque poseen el mismo número de protones que electrones, y así se neutralizan. Los electrones se mueven alrededor del núcleo. La trayectoria de un electrón no se puede describir, no siguen órbitas, están descritos por orbitales, una región que puede ocupar un electrón, y no puede haber más de dos electrones al mismo tiempo. Los átomos poseen masa atómica, representado con la A, que es el número de protones y neutrones, y el número de protones es el número atómico, representado con la Z. Yo os aconsejo muy bien que aprendéis esto, que la masa atómica y el número atómico, porque al final te acabas haciendo un lío si no lo tienes bien claro. Es muy importante saber bien claro cuáles son cuáles y no distinguir. Que la masa atómica es la A, son protones más neutrones, y la número atómico, la Z, son solo protones. Y ir viendo diferentes ejemplos, como por ejemplo el carbón. El carbón se representa con la letra C, y de masa atómica sería 12 porque tiene 6 protones y 6 neutrones. En cambio, si encontramos un carbono 13 en este ejemplo, con 6 protones y 7 neutrones, estaremos enfrente de un isótopo. No cambia el elemento porque ha cambiado el número de neutrones, que son neutros. Pasamos ya a las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son ondas que se propagan por el espacio con un componente eléctrico y un componente magnético. Se podría denominar como perturbación simultánea del campo magnético y eléctrico en una misma región. Se desplazan a la velocidad de la luz, son ondas transversales, la frecuencia de onda electromagnética es una constante, no cambia al pasar de un medio a otro. Esto es importante de saber en ecografía, ya veremos por qué. Y las ondas electromagnéticas poseen longitud de onda, representado con lambda, la frecuencia representado con la F, amplitud, la A, y el periodo, con la T. Según el medio, tienen una velocidad de propagación distinta y se propagan en línea recta. También su energía aumenta con la frecuencia. Y hay ondas electromagnéticas que son luminosas. Estas se encuentran dentro de márgenes de frecuencia determinados del espectro electromagnético. Ahora veremos qué quiere decir el espectro electromagnético. Antes, pero, unas características de las ondas. Como hemos dicho antes, la longitud de onda
es la diferencia entre compresión a la siguiente, o sea, la distancia entre picos, que representado en este diagrama sería la diferencia entre este pico y este. Aquí también hay una longitud que es entre este y este. La frecuencia sería el número de ciclos por segundo y que se mide en hercios. La amplitud es la máxima distancia que se desplaza en torno a una molécula desde su estado normal. Y el periodo es el tiempo en el que se reproduce un ciclo. En el espectro electromagnético es una distribución de las ondas electromagnéticas que se puede representar en un diagrama, diferenciando entre las diferentes ondas electromagnéticas según por su longitud de onda. En este diagrama ahora lo vamos a construir poco a poco con las diferentes ondas que hay, pero ya vemos desde un inicio que hay diferentes longitudes de onda. Si volvemos para atrás, aquí está, longitud de onda, distancia entre pico y pico. Vemos que, por ejemplo, por aquí entre este pico y este hay mucha distancia, y entre estos y aquí hay más poca. Pues vamos a ver qué importancia tiene esto entre las diferentes, cómo marcan que sean diferentes. Este diagrama puede ir desde las, por ejemplo, líneas de alta tensión o radios o ondas radio hasta los rayos gamma, pasando por las ondas microondas, los infrarrojos, la luz visible, la ultravioleta y los rayos X, y después los rayos gamma. Como podéis ver, hay diferencia de colores entre unas y otras. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que dentro del aspecto electromagnético hay ondas no ionizantes y sí ionizantes. Bueno, se dicen ionizantes solo. ¿Qué quiere decir ionizante? Vamos aquí. La radiación ionizante son todas aquellas ondas electromagnéticas que tienen energía necesaria para expulsar electrones de los átomos, es decir, origina partículas con carga eléctrica, que estos son los iones. Al ionizar pueden provocar cambios químicos o reacciones, así como romper enlaces químicos de las moléculas o romper estructuras genéticas de las células. Tipos diferentes de radiación ionizante. Puede que los más comunes sean los rayos X, que son ondas electromagnéticas de naturaleza similar a la luz visible, pero de longitud de onda más corta. Atraviesan cuerpos opacos a la luz y se usa con fines diagnósticos y para radioterapia. Como bien puede que ya conozcáis, los rayos X sirven para hacer radiografías. Otra radiación serían los rayos alfa y beta, que son usados en radioterapia y medicina nuclear. Los rayos gamma, también para usos diagnósticos y industriales. Y por último, la radiación por neutrones, que tiene utilización industrial. Estas distintas radiaciones ionizantes tienen diferente capacidad de penetración. Esto no implica que no tengan menos fuerza de ionización. Por ejemplo, si nos fijamos en este esquema, arriba de todo tenemos los rayos alfa. Vemos que tienen mucha energía de ionización, pero no tienen fuerza de penetración, y un papel los podría parar o los podría frenar. Los rayos beta tienen también
suficiente energía para ionizar, podía atravesar un cuerpo y los detendría el aluminio. Si nos fijamos aquí también hay los simbolitos de radiación, aquí en los rayos alfa hay 3 y en los beta 2. Vamos bajando y encontramos con un simbolito los rayos gamma y los X, que tienen poca energía de ionización, pero solo el plomo los puede detener. Y por último, la radiación de neutrones tiene muy poca energía de ionización, pero solo el agua, un medio en concreto, puede detener su penetración. Vamos a la radiación no ionizante, pues son todas esas ondas electromagnéticas que no tienen energía suficiente para ionizar, pero sí para excitar los estados de rotación y vibración de los átomos y las moléculas, convirtiendo la mayor parte de energía de estas ondas electromagnéticas en calor. Ejemplos son la radiación ultravioleta, el sol es la principal fuente, la radiación infrarroja se usa para ondas térmicas emitidas por un cuerpo que encuentran alta temperatura y nos podemos encontrar en muchos dispositivos, en los móviles, el mando de la tele. La luz visible es todo lo que vemos, el aspecto electromagnético que percibe el ojo humano. Las ondas radio, un tipo de radiación electromagnética con longitudes de ondas más largo que la luz infrarroja. Y también podemos encontrar campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia, estos generados artificialmente. Esto es lo que tenemos que saber de física aplicada en imagen por el diagnóstico, y en resumen es tener claro las estructuras y características de los átomos, que hay 3 subpartículas, protones, neutrones, electrones, y su carga positiva o negativa, o si no tienen carga y son neutros. Las características, que es saber qué es un isótopo, y sobre todo también las ondas electromagnéticas, que son sus características, serían la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud y el periodo, y cómo se pueden dividir, si en ionizantes y no ionizantes. Es muy importante esto de cara a imagen al diagnóstico, porque ya veremos que hay diferentes técnicas, unas que son ionizantes y no ionizantes. Os invito a pensar cuáles son ionizantes y cuáles no. Igualmente os he dejado ejercicios para poder hacer sobre física, y lo que siempre recomiendo, hacer los ejercicios sin apuntes, sin nada, a ver lo que recordáis o lo que habéis podido aprender, y si no salís con los apuntes. Hola, soy Haley Lambert, técnico superior en imagen por el diagnóstico y medicina nuclear y auxiliar técnico veterinario. Me gusta formar a personas y dar clases de todo aquello que he aprendido. El curso de imagen por el diagnóstico para ATVs está pensado para aquellos ATVs y estudiantes que quieren profundizar en imagen por el diagnóstico o ir formándose más. Es un curso que enseña desde la física aplicada de imagen por el diagnóstico, a los tipos de imagen que hay, la protección radiológica, la interpretación básica de la radiología y el papel del auxiliar técnico veterinario en imagen por el diagnóstico. Es un temario muy bonito y muy amplio de aprender. Os lo recomiendo mucho.